En este capítulo, que es muy interesante y que también más en sentido es discutible, ¿no? Yo siempre digo que las obras de este orden, ¿no? Las monografías, las tesis, en fin, los estudios de esta naturaleza, son necesariamente discutibles, ¿no? Porque si no se discuten es por una de dos razones, o porque no han sido leídos, o porque los ha leído un ignorante, ¿no? Pero normalmente tienen que ser discutibles, pues. Aquí veo que mencionas a Freud, mencionas a Jung y a otros, ¿no? Y bueno, desestimas, ¿no?, lo que estos señores han dicho o lo que han entendido con respecto a la religión y a todo lo que se le emparente. Bueno, yo no voy a discutir ese punto, pero sí, aquí hay un asunto que me interesaría aclarar, ¿no? Dices tú que ¿cómo habrá sido el arraigo de la psicología de Jung que Saner incluyó esta psicología en su enciclopedia de las Fes Vivientes, ¿no? Yo no le he traído porque tú sabes, es bien grande el libro, pero he traído otro libro de Saner. Bueno, y que, bueno, un jungiano ya no requiere de religión. Jung y sus pacientes, por medio del inconsciente colectivo y sin mayor esfuerzo, pueden tener unas experiencias místicas de Buda, Cristo y Mao. Bien, pero habría que hacer una precisión que yo me permito hacer, ¿no? En primer lugar, esta obra de Saner es de 1959, una época en la que estaba en pleno apogeo, diría yo, y estaban en curso de publicación, tú sabes, la obra completa de Jung. Jung murió, si no me equivoco, 2 años después, en el 61, pero aquí, ¿no?, incluso él prologaba los libros orientales, prologaba Suzuki, hablaba del libro tibetano de los muertos, etcétera, ¿no? De modo que tenía una presencia indudable. Hay que ver, por ejemplo, en las obras de Eliade, ¿no?, de los psicólogos psicoanalistas, pues el más citado es Jung, ¿no? Y así ocurría con muchos investigadores, ¿no? Bien, pero eso en primer lugar, el año 59. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que siempre Jung fue bien quisto en el ámbito católico, ¿no? Porque se decía que, a diferencia de Freud, sí le daba importancia a la religión, ¿no? Y que más bien Freud, ¿no?, consideraba que era una ilusión, que era una neurosis colectiva y todo lo demás, y que no entendió, pues, lo que era la religión. Lo cual tampoco no es ningún descubrimiento, porque el mismo Freud, ¿no?, lo dice, ¿no? Y yo no tengo esa percepción de lo infinito que su amigo Roland le decía tener, ¿no? Bien, pero entonces, en esa época, 1959, ya habían transcurrido varios años desde que el señor Saner, acá tengo un libro sobre misticismo, fíjate, que es un libro sobre misticismo sagrado y profano. Tú sabes que él alborotó mucho el cotarro en los años 50, hizo pruebas con la mescalina, refutó a Huxley, etc. Bien, pero él dice acá en la página 12, no voy a leer porque sería muy engorroso, él dice acá que en el año 1946 se convirtió al catolicismo. El señor Saner era desde el año 46 católico, de modo que esta inclusión es la inclusión de un católico, y que además, hay que ser justos, él dice en su enciclopedia, ¿no?, incluyo a Jung porque creo que su psicología puede servir como técnica, dice, no como religión, como técnica religiosa, y por supuesto para determinadas personas, pero no la considero que puede constituirse en una organización religiosa. No, o sea, en ese sentido, para Juan, para Pedro, para ti, para este otro, bueno, puede servir como técnica, pero no va a constituir, y nunca se constituyó, ¿no? Además, ahora ya ha pasado un poco al olvido, pero en esa época sí yo lo he vivido. La librería internacional aquí traía las obras de Jung que se estaban publicando, estaban ya en el volumen 17, creo, y el profesor Ferrero en la Católica nos recomendaba, ¿no?, lean ustedes, ¿no?, el prólogo que puso al secreto de la flor de oro, en fin, había una serie de cosas que Jung está en toda actualidad. Entonces creo que tal vez esto habría que situarlo en esa dimensión.
atención, ¿no te parece? Bueno, para empezar es una nota efectivamente un tanto extensa, pero que yo creo que responde a una tendencia dentro de la historiografía moderna de utilizar los criterios psicoanalíticos modernos para interpretar los personajes del siglo XVII, sobre todo los místicos. Y entonces he sentido la necesidad de tener que hacer una serie de aclaraciones en esta nota para establecer las diferencias entre, digamos, los métodos del historiador que debería, para estudiar a los personajes, que debería utilizar la cosmología, la teología, las doctrinas y toda una serie de cosas, y no tanto estos psicólogos que, si bien han hecho aportes extraordinarios en muchos rubros, quizás terminan distorsionando los conceptos que nos servirían para comprender a estos personajes del pasado. Vamos a hacer un nuevo corte y luego proseguiremos esta conversación. Bien, continuamos dialogando con el doctor Ramón Mujica. ¿Cuál ha sido la razón de haber titulado este capítulo de la misma manera en que Burton tituló su famoso libro, Anatomía de la Melancolía? ¿Por qué? Porque el tema de la melancolía es un tema fundamental para comprender los problemas que Santa Rosa tuvo con la Inquisición de Lima. A los criollos se les acusaba de ser seres melancólicos, y de hecho Santa Rosa cambió de confesores innumerables veces porque ellos trataban de curar sus melancolías con sangrías y con pastillas. Cuando Rosa conoció a los jesuitas casi al final de su vida, estos dieron en el clavo y le dijeron que lo que ella tenía no eran estas melancolías patológicas que tenían algunas almas desequilibradas, sino era la nostalgia del paraíso, que es una enfermedad efectivamente que no tiene cura, ¿no? Y claro, los jesuitas estaban basados en ese momento en otras interpretaciones de la melancolía, que son la interpretación que daban los antiguos filósofos neoplatónicos florentinos, como Ficino y Fico de la Mirándola, ¿no? Que hablan de la melancolía inspirada como un don profético que ilumina las almas, ¿no? Y entonces esta distinción entre una melancolía patológica y una melancolía inspirada es fundamental para comprender dos pliegos de papel que son las cartas que Santa Rosa le manda a un confesor suyo, donde pormenoriza las mercedes que Dios le hacía, ¿no? Que son análogas a las transverberaciones del corazón que sentía Santa Teresa de Jesús, que es cuando el ángel se le aparece y le clava una daga en el corazón, ¿no? Claro. Según estas hojas de papel de Santa Rosa que yo analizo, esto le había sucedido a Santa Rosa muchísimas veces. Ella las llama mercedes del alma y las sitúa dentro de otro diseño que se llama la escala espiritual, que es una especie de escalera mística, en donde describe todo el proceso, ¿no? Que ella ha vivenciado, ¿no? Y que va purificando su alma poco a poco. Lo interesante en esto es que la Inquisición, al enterarse de estas melancolías de Santa Rosa, le envía a su médico seglar, que es el doctor Juan del Castillo, un afamado visionario también de la Lima del siglo XVII. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando muere Santa Rosa, el doctor Juan del Castillo, su médico de cabecera, médico de la Inquisición de Lima, y el hombre por el cual a Santa Rosa se la beatifica en tiempo relámpago, él mismo empieza a tener visiones, algunas de ellas con contenidos proféticos. Por ejemplo, decía que cuando se beatificara a Santa Rosa de Lima, esto iba a traer como consecuencia la conversión de todo el Nuevo Mundo de manera masiva al cristianismo, ¿no? Y escribió dos libros, uno comentando la obra de Santa Teresa de Jesús. Se cree que él podría ser el primer comentarista americano de la obra de Teresa de Jesús, y otro libro de revelaciones propias que los inquisidores en Lima condenan. Y lo interesante es que en este libro, bueno, el libro se ha perdido, pero sí están los comentarios de los inquisidores. Al final, los inquisidores acusan a su propio médico seglar de la Inquisición de melancolía, y diciendo que él, que era un hombre anciano,
de 50 años, claro, para esa época seguramente un hombre de 50 años era un anciano, no estaba capacitado para la vida de la contemplación, y que les parecía muy extraño que el Espíritu Santo solamente se le apareciera al buen doctor Castillo solamente después del desayuno, del almuerzo y de la comida, y que lo más probable es que él simplemente sufriera de una mala indigestión y de melancolías, ¿no? Entonces el capítulo entero está dedicado a estos dos tipos de melancolías: las melancolías de la santa, que ella pormenoriza en sus grabados, y luego las melancolías de un alma que tiene nostalgia por el paraíso, pero que no está capacitada para la iluminación.